Inge, buenas noches. Buenas noches, chicos. Esperando que se encuentren bien. Reciban una cordial bienvenida para este nuevo semestre, en el cual en tercer semestre les voy a dictar la asignatura de álgebra, la asignatura de programación visual, en la cual la asignatura en sí es netamente práctica, por lo cual sí les pido que estemos atentos, que asistamos a todas las clases que nosotros tenemos y eso hay que contemplarlo, ¿no? Entonces, por favor, chicos, que lo vayan revisando. El día de hoy voy a dar indicaciones generales y a partir, se les podría decir, para la próxima clase que vamos a tener, ya debemos tener instalado lo que es Java y NetBeans, ¿no? Entonces el JDK de Java y NetBeans para poder realizar. Las clases van a ser prácticas. Por favor, todos tienen que asistir a clases para que puedan reforzar. Entonces, eso es muy necesario que ustedes lo contemplen, que asistan. Nuestros horarios de clases ya les voy a ir explicando y vamos a empezar con las indicaciones generales. Primera situación, todos los días cuando entremos a clases, deberán registrar su asistencia. En lo posible deberán prender las cámaras para poder interactuar en las clases cuando sean las prácticas, ¿no? Porque en la teoría no hay ningún problema, pero en la práctica sobre todo es esencial que cualquier duda o inquietud pues se lo vaya resolviendo en clase. Nosotros a nivel general vamos a tener varios horarios, ¿no? Entonces, nosotros los horarios de clases vamos a tener los días miércoles, por favor, de 7 de la noche, perdón, a 9 de la noche, ¿sí? Y los días miércoles de 7 a 8 de la noche. Claro que este día martes, perdón, de 7 a 8 de la noche es más de refuerzo, pero sí en la mayoría vamos a asistir para poder dar más ejercicios y puedan contemplar la parte práctica, ¿no? Entonces, por favor, vamos a pasar a lo que es el aula virtual, que ustedes ya tienen el acceso y el manejo del proceso. Entonces, ustedes están matriculados, independientemente al semestre que ustedes pertenecen, en la asignatura de programación visual en la aula de tercero. En esta aula ustedes por el momento ya van a tener activo la evaluación diagnóstico y los contenidos bases que vamos a ver en la unidad 1. En referente a lo que es el acuerdo académico, como ustedes saben y me conocen que he manejado ya la metodología el semestre anterior, es similar, pero sí vamos a ser un poquito más estrictos en la parte de asistencias a clases, en la entrega de actividades y algunos procesos más, ¿no? Primera situación, se deberá o tendrá el compromiso cada estudiante de tener permanentemente visible, ¿sí? O asistir o tener siempre ingresando a la plataforma de Real Learning para saber si tienen alguna actividad pendiente, alguna tarea que entregar, algún foro o algún recurso que tengan que revisar. Es compromiso del estudiante mantenerse siempre informado de las actividades o recursos que se tenga en el aula virtual. Otra parte que también tenemos que tener en cuenta es entregar a tiempo las actividades. Se les da un tiempo estimado o entendible para poder realizar los ejercicios o las actividades que puedan cumplir, en las cuales estas actividades tienen que entregarse en ese tiempo. Las tareas van a ser en lo posible individuales para que ahí puedan reforzar los conocimientos y puedan ir cumpliendo. Una cosa sí es importante. Las actividades van a ser algunos o en su mayoría ejercicios. No les estoy diciendo que puedan comprarse una computadora. Solo los que tengan necesitarán instalar NetBeans, pero los que no tengan vamos a utilizar una plataforma desde el celular, que sí hay plataformas para poder desarrollar lenguaje Java, y o si no, en web también hay entornos para poder desarrollar. Entonces, de cualquiera de las dos maneras,
o de las tres maneras prácticamente podrán desarrollar la programación. No necesariamente tiene que ser la computadora en la parte inicial, ¿no? Entonces, eso les pido que ustedes revisen, vayan leyendo, vayan investigando. Otra parte es que, como les digo, los trabajos serán de carácter estrictamente individual. En el caso de que exista copia, como ustedes saben, se les asigna cero tanto a la persona que prestó como a la persona que copió y no tendrán opción a recuperar, ¿sí? No tendrán la opción para que puedan recuperar ese trabajo copiado. Otra situación en relación a las entregas de trabajos. Si ustedes no entregan en el plazo establecido, tendrán a más tardar 15 días, es decir, 2 semanas de poder entregar la actividad. Si posterior a las 2 semanas no entregan, no se recetará trabajos atrasados. Y en el caso que entreguen posterior a esa fecha, todos los trabajos posterior a la fecha fin que les indicamos en el aula virtual que deben de entregar, será todo sobre 7 puntos. Entonces, por favor, chicos, si yo tengo que entregar la actividad para la próxima semana y no entrego después de 2 días, pues la actividad ya será sobre 7 puntos. Y no significa que los 7 puntos se le va a colocar, sino se revisará la actividad que cumpla, pero todo sobre 7 puntos, ¿no? Entonces, eso por favor. Es el compromiso también de los estudiantes asistir a las videoconferencias de las clases, las tutorías académicas generadas por el docente, de acuerdo a la planificación indicada por cada uno de los docentes. Otra parte que es muy importante es que cada estudiante debe de realizar una revisión, un estudio de la clase que se dictó para que posteriormente sea una retroalimentación en la clase siguiente para dudas, inquietudes, observaciones, se lo pueda realizar. No se deberá subir archivos que no pertenezcan netamente a la asignatura. Sí les pedimos que no suban archivos vacíos, que suban archivos copiados o alguna situación. En el caso de que no puedan asistir o tengan algún inconveniente de no poder entregar a tiempo las actividades, se deberá notificar por algún medio de comunicación, sea WhatsApp o correo electrónico, hacia el docente tutor y hacia el docente de la asignatura. Esos son los compromisos, estimados estudiantes, que se les ha indicado las directrices generales. Les recuerdo que los horarios que nosotros tenemos son los días miércoles de 7 de la noche a 9 de la noche y los días martes de 7 a 8 de la noche. Considerando para que no nos podamos chocar, en lo posible las 2 horas que tenemos los días miércoles, vamos a hacer lo más práctico posible. Entonces ahí sí les vamos a pedir para que vayan cumpliendo, vayan haciendo ejercicios, vayan analizando y alguna situación, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna inquietud referente a estos puntos? Y si no, sí les voy a pedir que en el chat me ayuden, aparte de registrar la asistencia, le voy a poner socialización del acuerdo académico y me dicen si están de acuerdo, lo colocan estoy de acuerdo, ¿sí? Y su nombre y su apellido, ¿no? Por favor, me ayuden si alguna observación, alguna inquietud, alguna sugerencia tenemos en este momento, pues para que nos vayan indicando ahorita. Por favor, chicos. Buenas noches, ingeniera. Disculpe, base de datos vamos a tener los días martes de 7 a 8 de la noche igualmente. Se les toca, entonces ya voy a ver con el horario. Los días miércoles, no. A ver, ¿con quién se me choca con programación? Ya les veo el horario que ustedes tienen para los días martes cambiarles, ya, pero los días miércoles sí quedamos con ese horario. Por favor, no hay problema. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna situación más? Inge, buenas noches. Al último no le escuché, dijo que pongan los nombres en algún lado En de el chat, por aceptación. favor. En Ah, el en el chat. chat. Sí, ahí en el chat, no sé si se está compartiendo, pero ahí en el chat están colocando la socialización de la parte, ¿no? Por favor, para que lo vayan colocando su nombre y su apellido y si están de acuerdo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Chicos, ¿alguna indicación más?
¿no? Entonces, el horario del día martes estoy por cuadrar para ver que no se me choque, pero con otro día para llamarles, ¿no? Pero sí necesito por lo menos 2 días por la situación. Yo me recuerdo que sí quedé en ese horario, pero con todo ya voy a revisar para que, sobre todo para la próxima semana será ese día, ¿no? Lunes o martes o miércoles. Con eso ya estaríamos con la información. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, en cambio, el compromiso de docentes, nosotros tenemos la responsabilidad de poder resolver todas las inquietudes que ustedes tengan. Por favor, el horario de atención que se los va a realizar es en el transcurso de la mañana y en la noche hasta las 10 de la noche. Si posterior a esa hora no se los podrá realizar, se les entregará la respuesta al día siguiente. Igual, no esperemos hasta el último para poder receptar tareas. No se receptarán ni el primer parcial ni el segundo parcial. Una vez ya indicado las indicaciones al inicio y las indicaciones en cada una de las tareas, se deberá receptar en esos tiempos las actividades. Por favor, chicos, no esperemos al final porque deberán entregar a tiempo. Otra parte, nosotros como estudiantes, como docentes, perdón, tenemos que mantener el orden, la disciplina y garantizar el clima apropiado del trabajo y tener todas las gestiones necesarias para lo que son las evaluaciones, para lo que son clases, actividades, exámenes o alguna situación. ¿Cómo vamos a proceder a calificar? Todas las actividades es sobre 10 puntos. El primer parcial, como saben, se va a evaluar 6 actividades calificadas, en las cuales estas 6 actividades van a estar distribuidas de acuerdo a las unidades, van a estar las actividades para que puedan cumplir. Adicional, van a tener las actividades no calificadas, igual servirá para que tengan puntos adicionales. Pero en este semestre se va a agregar una parte que es actuación en clases como una actividad calificada. Entonces, eso se lo avisará con tiempo, digamos de hoy a 15 días. Se va a hacer una clase de actuación en clases para que hagan un ejercicio, les pongo. Entonces, ustedes ahí obtendrán, generarán en la programación y esa será su calificación en esa actividad que va a ser calificada, ¿no? Entonces, sí les pido, con tiempo les debemos de decir para cuadrar e informarles. Asimismo, en el segundo parcial va a pasar de la misma manera. La única diferencia que vamos a tener en este semestre, como la asignatura es práctica, se va a trabajar en un mini proyecto o algo pequeño en el cual desde un inicio del semestre ustedes se van a proponer una solución de software para desarrollarlo en el transcurso del periodo académico y al final, como evaluación del segundo parcial, será la presentación del mismo. Entonces, digamos, en la segunda unidad tenemos recursividad y ficheros. Su proyecto deberá considerarse o agregar una funcionalidad de recursividad y una funcionalidad de ficheros, de acuerdo a una necesidad. Entonces, les pongo un ejemplo, ¿no? Yo deseo hacer la gestión de hoteles. Entonces, la gestión de hoteles va a tener un insertar, un modificar, reportes, imágenes, algo que almacenar, algo que visualizar. Entonces, todo eso voy retroalimentándome en el semestre y al final o sea, en el mismo proyecto voy organizando, voy agregando opciones y al final voy a presentar este proyecto, ¿no? Entonces vamos a trabajar en esto con varias funcionalidades para que en la evaluación del segundo parcial sea la presentación. En ese proyecto sí van a poder trabajar en grupo de máximo 3 personas, máximo 3 personas. Si lo quieren hacer individual, pues lo hacen individual. Si lo quieren hacer en pareja, lo hacen en pareja, pero máximo tienen que ser 3 personas. No más, pueden ser menos, sí, pero no más, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para la siguiente semana tienen esta primera actividad de definir un proyecto, ¿sí? Solo el tema y la solución. Es decir, voy a hacer, les pongo otro ejemplo, gestión de una veterinaria. Entonces, voy a hacer la gestión. ¿Cuál es mi alcance? Decir que voy a ingresar las fichas, las historias clínicas, los servicios ofertados y voy redactando. Ya les voy a habilitar la opción para que puedan llenar. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas, chicos?
Si tienen preguntas, igual no hay problema, alcen la manito. Dígame. Inge, disculpe, ¿el proyecto que dice es sobre cualquier tema o es algún tema en específico? Es sobre cualquier tema. Ustedes seleccionan la problemática y la solución. Ok, gracias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Buenas noches, Inge. Buenas noches, dígame. Inge, ¿no nos puede dar más ejemplos más o menos del proyecto, por favor? Ya. Por ejemplo, si nosotros queremos o deseamos, ya les pongo un ejemplo que quieren hacer una calculadora inteligente, ¿ya? Aunque es un poco básica, pero ya bueno, una calculadora inteligente en la cual va a generar las funciones logarítmicas, ¿ya? Entonces digo, esta aplicación va a permitir, claro, hacer las operaciones básicas, sacar las raíces cuadradas, hacer las funciones logarítmicas, va a permitir visualizar imágenes, va a permitir, les podría poner, almacenar un archivo, visualizar lo que tenga un archivo, leer ese. Entonces, en forma general, yo me proyecto qué deseo que tenga mi proyecto. Entonces puede ser también puede ser, les pongo un caso, quiero hacer una aplicación para comida rápida, venta de comida rápida. Entonces, ¿qué va a permitir? Permitir ingresar los productos, seleccionar el producto, hacer la venta del producto. Entonces, así más o menos. No sé si estamos un poquito más claros o necesitamos alguna pregunta adicional. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Entonces, sí les tomo o le recalco nuevamente, en las clases van a ser participativas. Necesito que estén activos, que piensen, analicen y van a obtener, les voy a poner una actividad. Tenemos que hacer esta actividad y el que entregue primero y entregue bien, pues va a tener un punto adicional y así va a poder ir obteniendo en las clases puntos adicionales cuando sea la ocasión, ¿no? A veces vamos a necesitar netamente ver toda la parte práctica o teórica, pues nos va a tocar, ¿no? Entonces, eso es a nivel general lo que vamos a trabajar. Ahora sí, pasamos a lo que es el sílabo. Nosotros el sílabo y el módulo lo tenemos ya activo y lo que vamos a ver en este semestre son 5 unidades. 3 primeras unidades en el primer parcial y 2 unidades en el segundo parcial. La primera son clases fundamentales de Java. Vamos a hacer una retroalimentación de lo que ustedes vieron en programación orientada a objetos y lo vamos a ver en esta partecita inicial, que son clases, que son objetos, tipos de datos, string buffer, números aleatorios y string tokenizer. Estas tres temas últimos que les nombré, pues son un poquito nuevos, pero no son complejos, son rápidos, entonces vamos a ir bien. La unidad 2 es recursividad y ficheros. Aquí vemos recursividad, entrada, salida de datos, ficheros. En la unidad 3 vemos colecciones, todas las colecciones existentes, listas, los sets, los lists y los maps. También vemos en la unidad 4, ya pasamos a lo que hacíamos antes en consola, ahora lo vamos a hacer gráficamente y se lo llama Swift. Ahí sí vamos a ver componentes, ventanas, eventos, mensajes, excepciones. Y en la unidad 5 vemos ya lo que es base de datos con aplicaciones de escritorio. Entonces yo genero o hago el CRUD de esta, se podría decir, de una base de datos o de una tabla específica y yo gestiono mediante mi interfaz gráfica datos, almacenar, visualizar, listar y generar mi ejecutable, se podría decir el término, de la aplicación. Entonces, eso es como lo vamos a ir manejando, los contenidos generales. Ya uno por uno vamos a ir revisando cómo estamos y vamos a ir bien, ¿no? ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas, inquietudes? Inge, una pregunta. Y sobre ese proyecto que dice Ujú. máximo 3 personas, ¿usted nos va a poner a las personas o nosotros
nos designan o designamos nosotros entre los compañeros? ¿Cómo hacemos Entre eso? ustedes mismos seleccionan. Si ustedes quieren trabajar, entre ustedes mismos ven. Si es que quieren hacer individual, ustedes mismos. No, no les voy a seleccionar yo el equipo de trabajo. Yo creo. Ya. Entonces, ¿alguna pregunta adicional, chicos? Inge, disculpe, ¿el proyecto que dice también es el proyecto de aula también o es muy aparte eso? Es muy aparte. Puede tener secuencia o orientación al proyecto que ustedes vayan a hacer en tercero, pero es un poquito aparte porque es de la asignatura que vamos a trabajar. Cada actividad va a enfocarse a ese proyecto. ¿Sí? Les pongo, digamos, la actividad de recursividad, pues es de generar un ejercicio de recursividad y le ponen en su proyecto. Vamos a la otra actividad de la unidad 3, les pongo colecciones, agregan colecciones. O sea, se va a ir trabajando a la par de que vamos recibiendo clases, van a ir agregando ese proyecto. ¿Sí? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Ok, Ya. Ahora, si ustedes para la próxima semana se delimitan tal, digamos, supongamos que vamos a hacer imágenes, vamos a colocar imágenes, pero al final no alcanzamos ver imágenes, pues hacemos la actualización y no lo colocamos, ¿no? Pero eso vamos a ir viendo en el transcurso del proceso académico. Eso puede ir variando, pero ya tenemos una idea inicial. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con la primera unidad, ¿no? La primera unidad es enfocado a lo que es clases fundamentales, como les decía, vamos a ver un poquito de programación orientada a objetos, lo que vamos a manejar nosotros de Java, en NetBeans, primero en consola, o la pantalla negra que lo pueden conocer, y la otra que vamos a ver la interfaz gráfica, que si lo han visto, mucho mejor, que ya vamos a hacer unos ejercicios para ver cómo está, lo vamos a hacer, pero ya en la siguiente hora, ¿no? Vamos con la programación orientada a objetos. En sí, ¿qué me permite hacer una programación? La programación es una herramienta, un mecanismo, el cual me va a permitir resolver una solución, ¿sí? Mediante diferentes procesos. La programación no tiene la misma estructura, la misma secuencia entre un profesional a otro profesional. Lo importante es definir qué metodología yo voy a emplear. Una metodología viene a ser cómo está ordenado o justificado o generado mi proyecto de programación. Entonces, para eso tenemos tres tipos. La una, que es estructurada, perdón, que va todo en secuencia, uno tras otro, otra orientada a objetos, que viene a ser un objeto por un lado, otro objeto por el otro lado, utilizan herencia, encapsulamiento, polimorfismo o alguna herramienta para poderse comunicar. Y la otra que es orientada a eventos, que mediante vuelta un evento, que valga la redundancia, se llame a ese proceso y se genere varias opciones. O se llame a otra actividad, a otro proceso, otro formulario, y ya lo vamos a ir entendiendo. Toda la programación orientada a objetos va a ser un método basado en colecciones de objetos, cada una de ellas instanciadas por una clase. Es decir, tiene su clase y mediante un objeto yo puedo llamar a la misma, utilizando el mismo y poder utilizar varias funciones. Es importante tener en cuenta qué es lo primordial que yo tengo que saber de la programación orientada a objetos. Lo esencial, ¿qué es un objeto y qué es una clase? ¿Cuáles son las características de programación orientada a objetos? La abstracción, el encapsulamiento, la modularidad y la jerarquía. La que más vamos a utilizar es la jerarquía y la de abstracción. Otro que es los tipos de asociación o de relación, que su nombre mismo lo dice, el que me va a permitir asociar o relacionarme entre clases, entre objetos. Ahora, ¿qué es un objeto en sí? Un objeto es algo de lo que podemos hablar, podemos manipular y que debe de existir en el proceso cuando yo esté manejando. Lo debo de crear, lo debo de instanciar o lo debo de llamar. Entonces, es muy importante saber qué es un objeto. Ahora, una clase describe los objetos de un mismo tipo.
Estas clases pueden ser, ¿sí? El caso de que tenga instancias, comportamientos, funcionalidades, operaciones, y un objeto en cambio puede tener atributos. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que puede ir utilizando este objeto de esta clase con varios atributos, y la clase también tenga sus atributos y sus operaciones. Ahora, ¿cuál es la estructura base que vamos a tener en un programa en Java? En sí se basa en dos parámetros. Los atributos, que son las variables, objetos o campos que yo requiero, y los servicios, que son los métodos y los constructores que yo tengo que manejar. ¿Qué símbolos yo utilizo para poder hacer los separadores? Los paréntesis, las llaves, los corchetes, los puntos y comas, los dos puntos y sobre todo el bad slash o el slash asterisco o el bad slash doble vez, ¿no? Cada una de estas van a cumplir ciertas funcionalidades. Por ejemplo, el bad slash o el slash asterisco me va a permitir comentar varias líneas de código. Y solo el slash slash, en cambio, me va a permitir comentar una sola línea de código. Ahora, ¿qué son los métodos? En sí, un método me va a permitir realizar una función o un proceso predeterminado y pueda llamarlo en el momento que yo desee. El método principal que nosotros lo vamos a conocer es el main, es decir, una clase va a tener su main, el cual va a tener, se podría decir el término, varias acciones, ¿sí? Y este main es el que me va a decir, tengo que, todo lo que esté aquí en mi main, aquí programado dentro de las llaves, es el que se va a ejecutar. Ahora, si no está dentro del main y está tanto en la parte de arriba, superior o inferior, pues deberé llamar al método que se encuentra en estas partes o en otros archivos para poderlo ejecutar. ¿Ya? Continuemos. Entonces, por ejemplo, aquí si ustedes se dan cuenta, dentro de mi main, ¿qué le pongo? Hello World, es decir, va a imprimir nuevo mundo. Es por eso que aquí vamos a ir dándonos cuenta que para poder hacer el método, lo que se compone o cómo se compone de la siguiente manera. Tiene un tipo de notificadores, que si sean públicos o sean privados o estáticos, se podría decir el término. Tiene un nombre, el nombre se llama main, un nombre específico. Y también tienen sus argumentos que van a entrar y el proceso que va a generar. Eso es muy importante para que vayan cumpliendo cada uno de los procesos y de las acciones, ¿no? Ya les voy a decir cuál sería la estructura específica de un método. Entonces aquí hay otro ejemplo. Un método es de un tipo, tiene una entrada, un tipo también, una entrada, un nombre y entrada de datos. Un proceso y puede retornar ese proceso. Ahora bien, para decir que es un método, yo necesito utilizar el proceso, algunas acciones, y ese proceso puede retornar varias acciones o varios recursos o a su vez un tipo de dato específico. Entonces, lo primordial que nosotros vamos a necesitar, déjenme ver si nos está proyectando, y lo que vamos a necesitar es tener mi programa. Entonces voy a tener abierto mi programa y aquí voy a empezar a realizar mi programación y mi estructura de métodos. ¿Qué tengo o cómo se compone un método específico? Hasta que se abra NetBeans. Ya se abrió. Sí. Voy a generar un nuevo archivo, es decir, un nuevo proyecto. Archivo. Esperemos que se me abra. Nuevo proyecto. Ya. Voy a hacer aquí de qué se compondría el método. ¿Ya? Un método se compone de lo siguiente.
tipo de dato de evolución, tipo de dato o tipo de método, se podría decir, el cual este tipo de método puede ser público, estático, privado o también hay protegido. ¿Ya? Luego se compone de el tipo de dato saliente, es decir, ¿qué va a retornar? Luego le va a pedir el nombre del método, luego le va a pedir la entrada de datos. ¿Cómo hago la entrada de datos? Se compone de dos subtipos, tipo de datos del componente y el nombre del dato. Una vez teniendo eso, tiene el proceso y el retorno. Ahora les pongo un ejemplo. ¿Cómo haría un tipo de datos? Digo, voy a decir que sea de tipo público y que me retorne un entero. Como digo entero, puedo ser de tipo integer o puedo ponerle solo int. ¿Qué nombre le voy a poner a este método? Suponiendo que vaya a ser la suma, ¿ya? Suma de números. ¿Cómo hago la entrada de datos? Dentro de los paréntesis, yo tengo que colocar mi entrada de datos. ¿Qué ingresarían? Dos números. Int o integer, como lo queramos manejar, tenemos que manejar int n1, integer n2. Y ahí, ¿qué tengo que hacer? Abrir y cerrar llave, ¿no? Entonces ahí hago mi proceso. ¿Y mi proceso cuál sería? Que en una variable entera de suma, ¿qué le tengo que asignar? N1 más N2. ¿Y cómo hago el retorno? El retorno le tengo que colocar la palabra clave return, la variable que yo tengo. Tiene que ser del mismo tipo que el que estoy diciendo que va a retornar. Y estos dos tipos también tienen que ser del mismo tipo con el que voy a declarar esta variable. No se olviden que aquí debe ser con minúscula, perdón, el return debe ser con minúscula para que pueda ejecutarse. Entonces, un método, tipo de devolución o tipo de método, el tipo de dato de saliente, el nombre del método y la entrada de datos, proceso y retorno. ¿Qué pasaría si yo no necesito retornar nada? Pues ahí lo único que tengo que hacer es public y cuando digo que no retorno nada, utilizo la palabra void y le pongo vuelta, voy a hacer sumar número y aquí igual voy a poner entre paréntesis integer n1, integer n2. Abro, cierro paréntesis y abro llaves. ¿Qué pasaría aquí? Igual, nuevamente le hago el proceso integer s es igual a n1 más n2. Pero ¿qué cambiaría? Es que aquí de una vez hago el proceso de impresión. ¿Sí? Entonces tengo que imprimir. ¿Cómo imprimo? Es system.println y imprimiría S, ¿no? Y ya no retorno nada. Entonces, como no retorno nada, no coloco la palabra return. Entonces, ya esta palabra return ya no iría. Si no iría la de system.out de generar el proceso o la acción que tenga que cumplir. Ahora van a decir, ¿estos métodos tienen que estar en la misma clase main? Pues no, por eso se crean clases aparte. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, por favor, chicos? No. Vamos a hacer un primer ejercicio con todos y van a realizar en sus hojitas de sus cuadernos o busquen en sus hojitas de sus cuadernos en este momento y vamos a hacer un primer ejercicio y me van a enviar la captura de pantalla en el grupo que nosotros tenemos actualmente. Por favor, busquen, tienen 5 minutos, no, 2 minutos nada más para que puedan encontrar y nos volvemos a conectar al mismo link. Por favor, chicos,
Al final de la clase nuevamente se toma asistencia. ¿Ya? Por favor, ingresen en busquen la hojita y nos vemos en 2 minutitos que ya les activo nuevamente el mismo link. Ingresan nomás al mismo link. ¿Sí? Al final de la clase les tomo la asistencia.